Bienvenidas y bienvenidos a la sesión uno del curso virtual de sistematización de experiencias y buenas prácticas. Hoy empezaremos con la sesión de bases de la sistematización. Existen muchas definiciones sobre la sistematización de experiencias como una forma o una estrategia metodológica de investigación, pero podemos decir de manera resumida que todas tratan de enmarcar en qué consiste la experiencia, describirla, analizarla, identificar cuáles son sus actores más relevantes, ya sea individuales o institucionales, y qué rol cumplieron en esta experiencia, así como también documentar los logros, las dificultades, los desafíos que tuvo esta experiencia con el objetivo de recuperar conocimientos nuevos o aprendizajes que nos sirvan para experiencias posteriores y no cometer los mismos errores o, por el contrario, fortalecer la misma experiencia en un nuevo ciclo de la gestión pública. Eh, También existen para ello distintas metodologías que hay para sistematizar, pero podríamos decir para efectos de este curso que esas son, digamos, las características principales de una sistematización. En el caso del ministerio, y nosotros como programa pertenecer al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tenemos también una definición sobre la sistematización. El sector define a la sistematización de experiencias como una herramienta metodológica para recopilar, organizar, analizar y compartir los conocimientos de los actores presentes en el proceso, ya no solo de intervenciones o de experiencias, sino también de políticas, planes, proyectos, eh, de desarrollo. También tiene la finalidad de identificar nuevos conocimientos que van surgiendo en la elaboración y gestión de dichos procesos. Tenemos distintos tipos de sistematización. Mencionaremos algunos. Por ejemplo, hay proyectos que se refieren o que tratan de enfocar un aspecto puntual de la experiencia. Y son aquellas sistematizaciones que se conciben como una fotografía de la experiencia. Por ejemplo, cuando yo sistematizo un taller o la sesión de un taller. Entonces, quiero enfocar en ese caso cómo se desarrolló ese taller, ¿no? ¿Qué problemas hubo al desarrollar ese taller? ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles fueron los logros que se obtuvieron en esa sesión del taller o en el taller en su conjunto? Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de este taller que se realizó, ¿no? Por ejemplo, aquí es un encuentro de organizaciones de la agricultura familiar campesina indígena, ¿no? Y el título le han puesto La construcción de la soberanía alimentaria desde los cerdos. Miren todas las ONGs que han participado, ¿no? Las fotos, cuáles han sido los objetivos de esta actividad, qué avances, qué dificultades, qué desafíos hay, algunas fotografías, quienes participaron, ¿m? Cómo se desarrolló el taller. Y como ustedes ven, es algo muy concreto que se dio en esta ocasión y que puede ejemplificar a una sistematización como, como fotografía de la experiencia. Luego también tenemos la sistematización como recuperación de saberes. Aquí tenemos este ejemplo. Vamos a tratar de que lo puedan ver, pero en general yo estoy dejando todos estos documentos en el aula virtual. Aquí se trata está hecho por dos personas y la sistematización se denomina fortaleciendo la gestión regional, lecciones de una experiencia eh, elaborado por estas personas, ¿no? Es del CIES, es la institución que está detrás. Fíjense ustedes el contenido, ¿no? Vamos a ver un poco aquí, ¿no? Cómo se desarrolló el proceso de descentralización, cómo se implementó, cuáles fueron los logros y los factores que afectaron el desarrollo, sus lecciones aprendidas y sus recomendaciones, sus desafíos y estrategias de sostenibilidad, miren estos elementos nuevos que hay, y los anexos. ¿Bien? Entonces también
En este caso es un proyecto. Y esta ya es la sistematización ya en su versión libro, ¿no? Cómo sacan los datos, cómo se implementó, cuál fue el objetivo de esa experiencia, de ese proyecto, quiénes intervinieron, tablas, ¿no? Que explican cómo se ha documentado el proyecto y las distintas etapas. Bien. Para seguir, está también una sistematización como obtener un conocimiento a partir de la práctica, ¿no? Las distancias entre la teoría y la experiencia vivida, es decir, cómo yo eh, desarrollé o cómo yo intervine en esa experiencia, mi equipo de trabajo intervino en esa experiencia. Vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? Esta es una monografía y aquí ella está documentando, fíjense ustedes, es esta intervención en esta institución educativa, en este caso lo ha desarrollado para su tesis, eh, pero veamos los objetivos, ¿no? También tiene sus objetivos de la experiencia y los objetivos a sistematizar, ¿no? El objeto a sistematizar. Los ejes de sistematización, la metodología, y miren, aquí está, si bien es cierto, aquí coloca como contexto la experiencia ser social, luego es más adelante en que estamos viendo cuáles son los objetivos de la experiencia y qué es lo que pasó ahí en durante el desarrollo de la misma. Aquí está la conceptualización teórica, el proceso vivido y los puntos de llegada de la experiencia ser social. ¿Qué aprendizaje se obtuvo? Bien, también, ¿no? Datos. Explica toda la práctica y hace esa reflexión de acuerdo a lo que conocemos o ese concepto de ser social, qué es lo que sucedió en la práctica al aplicar ese concepto, ¿no? Cómo se enriquece con la experiencia propiamente dicha. Luego tenemos como la sistematización como un proceso que parte de la práctica y luego regresa a ella para mejorarla, transformarla, logrando comunicabilidad y replicabilidad con experiencias afines. Este modelo, por ejemplo, va un poco más allá porque ya va al paso de la socialización. Miren, acá tenemos el ejemplo. Están sistematizando este proyecto priorizando estos dos enfoques, el enfoque de género y el enfoque interseccional. ¿Bien? Entonces hablan sobre qué vamos a encontrar en esa sistematización. ¿Qué aprendizajes vamos a obtener? Acá están los actores, la involucración de los participantes, ¿no? ¿Qué dinámicas hubo de los cursos, etcétera? Todo esto forma parte ya de la propia experiencia. Pero fíjense ustedes, aquí está la campaña y público, ¿no? La sistematización propia del proyecto, que es parte de la visibilidad de la experiencia, y la gestión del proyecto, cómo fue comunicado, la parte logística, las herramientas que se emplearon, y tanto para el proyecto, la caja de herramientas, como para la sistematización. Entonces, vamos a poder ver acá, este es un punto adicional que no hemos encontrado en los otros modelos de sistematización, ¿no? Miren cómo han hecho acá, por ejemplo, el mailing list, ¿no? Cursos, eventos, acciones, eh, el desarrollo quizá del proyecto. Bueno, aquí es similar a los otros modelos que hemos visto, pero trabajan, miren, ciberactivismo, videoperiodismo, ¿no? Como es una experiencia eminentemente de comunicación y acción, entonces tienen también ese interés en que la sistematización no se quede ahí nomás, sino que vaya más allá de la experiencia propiamente dicha y de lo que la sistematización ofrece, ¿no? Que no se quede en ese documento escrito, sino que más bien se difunda, se socialice y se comunique a otras audiencias.
¿no? Entonces, básicamente, si ustedes se ponen a revisar el libro, van a poder ver este otro tipo de actividades que podemos encontrar, ¿no? Intercambio, canales de difusión, ven sus recomendaciones también, cómo van orientadas también a ese espacio comunicacional, de compartir, de valorizar, de presentar en otros espacios, de presentar en otros canales de difusión, de desarrollar plataformas online. Entonces, vemos cómo esta sistematización tiene esta característica particular de también darle el peso adecuado a la comunicación, a la transformación de este producto sistematizado para otras audiencias, para otra difusión. También existe la sistematización como praxis recontextualizada. Aquí se trata de más bien entender los sentidos, ¿no? Los significados que ocurren en la memoria de la experiencia, revisar los documentos, las personas que intervinieron, los archivos. Por ejemplo, cuando desarrollamos sistematizaciones de memoria, de archivos históricos, para comprender el futuro, ¿no? A veces tenemos siempre tenemos que entender también nuestro pasado para poder comprender qué queremos lograr a futuro. Veamos un ejemplo aquí. Miren, este es del BIM y aquí este es otro modelo, ¿no? Pero cómo desarrolla, claro que aquí lo estamos viendo ya de manera fotográfica, pero miren cómo tenemos a través de la fotografía lograr visibilizar, en este caso, las acciones que se hacen para la erradicación de la violencia o la prevención, acompañada de las autoridades que intervienen, ¿no? Y dando a conocer cómo de ese modo se organiza el ministerio para poder dar a conocer qué es lo que hace el programa, ¿m? Los servicios, qué hacemos, ¿no? Dónde nos ubicamos, etcétera. Entonces, este es también un tipo de sistematización. Eh, no estamos viendo aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, no estamos viendo solamente la presencia de una sola ministra, sino todas, a varias ministras que han pasado por el sector. ¿No? ¿Y qué es lo que ha hecho cada una de ellas, ¿no? Entonces, miren cómo estamos documentando toda la historia del sector, ¿sí? Entonces, es muy importante porque dejamos de tener esa mirada y es un poco la idea de la sistematización en el programa, ¿no? Despercudirnos quizás de la unidad a la que pertenecemos, del servicio al que pertenecemos para documentar y pensar de manera institucional qué es lo que esperamos alcanzar con nuestro servicio o con nuestra intervención o con nuestra función, ¿no? ¿No? En el programa. Luego tenemos la sistematización como investigación de la práctica. Aquí se considera que la práctica es una acción ligada al contexto social por una serie de relaciones de sentido que el sistematizador debe explicar. ¿Mm? Y esto ha sido publicado en una revista, ¿no? Y también, ¿no? Habla acerca de la educación popular, las alternativas pedagógicas, la sistematización de experiencia, historia y horizonte. Eh, Ustedes pueden comprender que ya desde el título vamos a esperar un tipo distinto de sistematización, ¿no? Habla, por ejemplo, ya de los significantes, ¿no? Cuando hablamos de sentido, de sensaciones, de significados, estamos hablando ya de una comprensión mucho más profunda de lo que entendemos, por ejemplo, en este caso, de la educación popular, ¿no? De la capacitación, de la pedagogía. Es un sentido más crítico, ¿no? Más profundo, más analítico de una sistematización de una experiencia.
más política también, si ustedes lo ven en política en el concepto mucho más amplio de cómo estamos mirando nuestra experiencia, ¿no? Y qué rol cumplen también los actores. Todas estas experiencias las estoy dejando en el aula virtual para que ustedes también la puedan revisar con con mayor tiempo por dónde va más o menos la experiencia que en la que ustedes han participado y que desean sistematizar, ¿no? Tenemos también una sistematización como una mirada de saberes propios sobre la práctica, ¿no? Captamos esa diversidad de perspectivas, de opiniones sobre la experiencia desde sus aspectos esenciales para generar un empoderamiento. Entonces, aquí ninguna opinión ni ningún tipo de trabajo es desvalorizado. Más bien lo tratamos de entender esos distintos aportes que tienen los actores de nuestra experiencia. ¿Mm? Miren, aquí también. Entonces, aquí estamos hablando ya, por ejemplo, en este caso, de las mujeres defensoras de los bienes comunes de la naturaleza. Entonces, fíjense cómo tratamos de recuperar esas voces, la diversidad de voces que ustedes la pueden distinguir incluso acá en las imágenes, ¿no? Porque en las imágenes estamos revelando en esta experiencia de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, del cuerpo de las mujeres, de qué cuerpos nos estamos, en este caso puntual de la experiencia, eh, de qué cuerpos estamos hablando, ¿no? En este caso los cuerpos de las mujeres, ¿no? En este caso es un reconocimiento de los cuerpos como un primer territorio. Bien, entonces aquí colocan, por ejemplo, no hablan de un cuerpo hegemónico, un único cuerpo, ¿no? Tratan de comprender la diversidad de cuerpos de las mujeres en este caso y cómo el cuerpo es un campo de saber, un territorio sobre el cual ejercen derecho y rol las propias mujeres. ¿Bien? Entonces están las voces, ¿no? Las voces de las mujeres, qué es lo que ellas opinan, ¿no? Cuáles son sus principales problemáticas, sus principales miedos, sus afectos también, ¿no? Sus emociones, cuáles son sus propuestas, ¿no? Que ellas mismas han dado a conocer, ¿no? La misma ciudadanía, en este caso mujeres, ha dado a conocer sobre el tema de agenda que se ha planteado en este caso, ¿no? En este caso se ha planteado, como ustedes ven, una sistematización de experiencias del encuentro de mujeres. Muchas mujeres se han reunido, que son mujeres defensoras de los bienes comunes de la naturaleza. Entonces comienzan a hablar y recogen esas opiniones y las colocan, ustedes ven, ya esquematizada, ¿m? Porque a pesar de que sea una actividad puntual, por ejemplo, en este caso, siempre guarda una metodología. Eso es importante poder observar de todos los tipos de sistematización que se plantean aquí. Ninguno es menor o mayor que el otro. Depende de los intereses del tema, del interés también de los investigadores o de las personas que están sistematizando. Algunos son mucho más concretos, más objetivos. Hay otros que no, que van recuperando cada aprendizaje por más pequeño que sea y tienen esa lógica. Esa sistematización tiene esa lógica. Sin embargo, hay otras que también no se pueden hacer de otro modo, tienen que ser mucho más objetivas, más claras, más cuantitativas, eh, for, eh, priorizar o insistir mucho más en el análisis para poder recuperar otros aprendizajes de esa experiencia. Y hay otro tipo de sistematización que se organiza en una tabla de contenidos, ¿no? La práctica. Súper aplicativo, miren aquí, por ejemplo,
Esta es una sistematización de experiencia de la asistencia técnica de directivos de esos años, ¿no? También tiene su organización, pero fíjense ustedes cómo es mucho más esquemática, más objetiva, perdón, trabaja en relación a preguntas, ¿sí? Entonces, en caso a preguntas, testimonios, tablas, más pragmática, ¿m? Y explica todo lo que ha sucedido, ¿no? ¿Eso quiere decir que esta experiencia va a ser breve? No, no. También puede ser igual de amplia si la experiencia en este caso ha sido más de un año, pero las características propiamente de esa experiencia no dan para que sean sistematizadas de otro modo, ¿no? Son más bien muy concretas, muy de proyectos, muy de actividad. Entonces, este es algunos de los tipos de sistematización. Como ustedes ven, ninguna de ellas avanza de manera irregular ni también de manera informal. Más bien, todas guardan su metodología propia de acuerdo a las características de las intervenciones y también de los énfasis, de los aprendizajes que nosotros ya sabemos que tiene esa experiencia y por lo tanto le vamos a dar ese enfoque. También hay diferencias entre la sistematización y otros conceptos. Aquí he sacado básicamente la tabla eh, de comparación entre la sistematización, la evaluación y la investigación. ¿Mm? En algunos hay muchos más acercamientos de acuerdo a los propósitos, por ejemplo. ¿Cuál es el principal propósito de una investigación, de una sistematización? Es una interpretación crítica. Vamos a analizar, vamos a profundizar qué pasó, ¿no? ¿Para qué? Para extraer de ahí el conocimiento. No es para calificarnos, no es para evaluar, ¿no? Entonces, es para sacar un conocimiento nuevo, ¿bien? A diferencia, por ejemplo, de la evaluación, de la investigación, que a veces son, en la investigación, por ejemplo, no necesariamente participas de esa experiencia, ¿no? Que vas a investigar, tú a veces estás fuera más, ¿no? Y en la evaluación no es para calificarte favorable o desfavorablemente, no, sino aquí en la sistematización tiene el propósito de extraer un aprendizaje nuevo, ¿m? O una propuesta de aprendizaje nuevo que podemos hacer en un siguiente ciclo de gestión. Igual, en cuanto al énfasis, está la sistematización centrada en la dinámica de los procesos, en el estudio de la intervención. Vamos a ir a fondo en esa experiencia. No nos vamos a alejar de ella. No vamos a encontrarle justificaciones. No, mirarla, vamos a analizarla, vamos a describirla. ¿Mm? A diferencia de la investigación, que uno de los fines es comprobar tus hipótesis, ¿no? Estudiar la realidad, ya sea que haya sido intervenida o que no. O en evaluación, o de la evaluación, se diferencia de la evaluación, en que aquí es más que nada el análisis de las realizaciones o de los logros y mirar los resultados. Bien, aquí más bien es observar estos resultados para eh, sobre todo identificar qué aprendizajes nuevos o qué conocimientos nuevos o qué lecciones nos están trayendo esos resultados. Bien, en cuanto a los métodos, sí podemos decir que hay métodos que son similares a los de la sistematización, ¿no? Que podemos utilizar, incluso en esta sistematización ustedes van a utilizar técnicas e instrumentos que son similares a lo de la investigación o la evaluación, como una encuesta, una entrevista, un focus, etcétera. En cuanto a las relaciones, ¿qué relaciones hay? En la sistematización tenemos una relación entre el concepto, ¿no? Cómo se ha trabajado y la práctica, ¿no? Los conceptos, las teorías que tenemos sobre ello y la práctica. Tenemos unos conceptos, unas teorías sobre las capacitaciones. Y de hecho que
las hemos implementado en algunas prácticas, de algunas experiencias. Sin embargo, en la práctica es como vamos a ver qué nos ha resultado bien y qué no. ¿Mm? Aquí en la evaluación, sí somos mucho más, quizás en una evaluación, por ejemplo, de un proyecto, de una intervención, somos más precisos con los objetivos, las metas, los resultados obtenidos, la investigación con los hechos, los procesos, las estructuras conceptuales, nuestro marco teórico y mucho más robusto también sobre esa problemática. En cuanto a la persona que lo realiza o el equipo que lo realiza, debe haber sido parte del proceso en la sistematización. Lo que no ocurre con la evaluación, donde deben ser ajenos al proceso, y en la investigación, que también pueden ser parte o no del proceso investigar. Pero siempre en la sistematización va a ser personas o equipos que sean parte del proceso, que hayan sido parte de ese proceso. Y finalmente, ¿qué es lo que nos dice una sistematización? Nos da a conocer los aprendizajes, ¿bien? Del proceso que has vivido. ¿Qué aprendí de lo que viví en esa experiencia? ¿Qué aprendo? ¿Mm? ¿Qué pueden aprender? ¿Qué pueden aprender otras instituciones si hacen lo mismo que yo he hecho? ¿Qué tendrían que tener en cuenta esas otras instituciones? Lo que se diferencia de la evaluación, en la evaluación más bien hay una brecha entre lo planeado, lo que planifiqué y lo que logré. Eso es lo que quiere ver la evaluación. Y lo que quiere ver la investigación son los nuevos conocimientos en áreas específicas, ¿no? También, como ustedes ven, nuestras semejanzas son más con la investigación que con la evaluación. Bien, entonces esto para un poco centrar, que no pensemos que cuando estamos sistematizando alguien nos esté evaluando. No, lo que queremos generar es ese aprendizaje nuevo. Tal vez puede ser que algo no nos haya resultado bien en una experiencia, en una actividad. Entonces tenemos que sacar algo de esa experiencia que no nos salió bien. ¿Entendido? ¿Correcto? ¿Me dejó entender? Eh, Eso es lo que se trata con la sistematización y para eso existe pues métodos, pasos a seguir que nos van a permitir ordenar toda esta información. Eh, Sobre el perfil de sistematización, quería aprovechar estos minutos finales para decirles las fechas en las cuales ustedes deben entregar las fichas de trabajo. Para la primera, la ficha de trabajo 1 es el 8 de mayo, la ficha de trabajo 2, 29 de mayo, la ficha de trabajo 3 hasta el 12 de junio y finalmente el perfil, que es la reunión de estos tres documentos, una semana después, el 19 de junio, perdón, ahí está mal, es 19 de junio, eh, y esperamos sus entregas en el aula virtual en estas fechas. Eh, bueno, esto sería todo con la sesión 1 y espero que pueda revisar adecuadamente la bibliografía complementaria que se está dejando en el aula virtual. Aquí está la bibliografía de la sesión para su revisión si lo consideran prudente. Muy bien, muchas gracias y espero que pasen un buen día.